Nosotros cuando llega el 28 de noviembre ya estamos cansados porque todo el mes arrancamos con fiestas. Por eso alguien un día decidió, un día no hace mucho tiempo, decidió, bueno, es el mes de la patria y es verdad, nos las pasamos todo el mes celebrando porque hay episodios más importantes, pero Alange conmemora Santiago, conmemora Guararé, o sea, tanto el 28 de noviembre, o sea, 1821, como 1903, que estamos hablando 80 años después, 82 años después, también las diferentes comunidades activas de esas épocas fueron sumándose a los movimientos independentistas y también separatistas, con lo cual cada comunidad viva de nuestro... Rafael, ¿cómo te encuentras? Sí, Rafael, creo que tienes que activar el micrófono. Hola, Ahora sí, perfecto. hola. Ahora sí te escuchamos, por supuesto. Sí, sí, muchas gracias. Te escuchaba sobre las hermanas Mirabal y decía una persona, en realidad más que violencia de género, es violencia por una dictadura, pero yo creo que es ambas cosas, porque en esa época no era tan común que las mujeres se involucraran en política, como en este caso esa señora con un gran coraje. Eran tres hermanas y ellas eran personas acomodadas de la República Dominicana y decidieron bajo diferentes acciones enfrentar una dictadura terrible como las que hemos tenido en muchos países de América y bueno, no solo en América, en África, en Asia. Y bueno, esta nos tocó acá y me parece muy bien que se conmemore hoy la fecha para llamar la atención de la eliminación de la violencia contra género y de manera particular contra la mujer. Así que creo que, y también vamos a decir, los límites, cómo se ultrapasan los límites cuando nosotros vivimos en dictadura. Por eso tenemos que cuidar tanto, Magdiel, la democracia, aunque no nos guste, no nos guste la opinión de la otra persona, es preferible escuchar una opinión contraria a tener un sistema que diga solo es de esta manera, como ocurría con Rafael Leonidas Trujillo, ese dictador. Hay una novela donde relata varios episodios de esa dictadura y es La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, una novela que yo la recomiendo, me cautivó cuando la leí. Es una novela histórica de uno de los periodos de esta dictadura. Claro, y creo que vale la pena recordar, por supuesto, estos eventos para hacer conciencia, ¿no? Sobre nuestras acciones, Rafael. Pero bueno, no hablaremos precisamente de eso, que lo abordamos más temprano también en la mañana en CON, sino que aprovechamos perfiles también para recordar un evento importante en nuestra historia patria. Se trata del 28 de noviembre y me da la sensación, y no sé si tú lo captas de la misma manera que yo, que regularmente se hace mucho más énfasis en la separación de Panamá de Colombia, que tiene todo el sentido del mundo también, porque es cuando Panamá por fin logra consolidarse como república, pero el 28 de noviembre se da esa independencia donde Panamá forma parte también junto con otros países del continente de ese movimiento revolucionario de dejar de depender de España. Y Panamá, bueno, abre paso a lo que sería luego su unión a Colombia. Pero ¿quiénes fueron aquellos que gestaron esta separación o esta independencia en Panamá? Creo que es importante también conocer a esos próceres. Sí, Magdiel, mira, muy importante, como tú lo has señalado, nosotros cuando llega el 28 de noviembre ya estamos cansados porque todo el mes arrancamos con fiesta. Por eso alguien un día decidió, un día no hace mucho tiempo, decidió, bueno, es el mes de la patria y es verdad, nos las pasamos todo el mes celebrando porque hay episodios más importantes, pero Alange conmemora Santiago, conmemora Guararé, o sea, tanto el 28 de noviembre, o sea, 1821, como 1903, que estamos hablando 80 años después, 82 años después, también las diferentes comunidades activas de esas épocas
fueron sumándose a los movimientos independentistas y también separatistas, con lo cual cada comunidad viva de nuestro país tiene un motivo para celebrar. De hecho, se dice que en 1821, el 10 de noviembre fue el grito de la villa, que fue un grito que cada vez sigue resonando más. Sin embargo, la noche anterior, las 2 noches anteriores, hubo problemas en las tablas. O sea que antes, digamos, de manera previa, en las tablas hubo también ya motines contra la presencia, o rebeliones contra la presencia pues de los españoles y especialmente ellos estaban en los cuarteles, así que las refriegas eran contra esos cuarteles, como ocurrió también el 10 de noviembre de 1821, que llegó, la cuestión llegó acá hasta 1820, hasta el 28 de noviembre de 1821, que fue en la capital cuando se declara la independencia a través de un acta de independencia muy llamativa. Y bueno, tú preguntabas por los personajes. Bueno, en gran medida fueron personajes colectivos. De hecho, todavía nosotros no tenemos mucha certeza de si existió o no Rufina Alfaro en la Villa de los Santos. Hubo varias personalidades de allí, vecinos que se unieron, pero fue el pueblo en general. El principal protagonista fue el pueblo en las diferentes acciones que se dieron en esos días. Hay un personaje muy importante que fue uno de los redactores de esa acta de independencia y él se llamó Mariano Arosemena de la Barrera. Él había sido funcionario de los españoles, había sido escribiente, creo que había estado en alguna alcaldía trabajando y bueno, conocía esa relación pues con los españoles, pero a él le tocó, fue una de las personas que puso su mano en el acta de independencia. Y antes de eso, que eso fue el 28 de noviembre, Mariano Arosemena de la Barrera, él había estado como uno de los editores de un periódico muy interesante, el primero que hubo con imprenta aquí, que fue La Miscelánea del Istmo. El primer, vamos a decir, la primera presencia periodística en Panamá. Y la persona que más se involucró en ese proyecto y que toda la vida siguió como reportero, como periodista y además, bueno, como político, con diferentes sombreros, porque éramos muy pocos y había muchas personas que tenían varias responsabilidades. Él fue una de esas personas hasta 1868, cuando murió. Él estuvo altamente activo y fue presidente del Estado Federal, que lo creó el hijo de él. Mariano Arosemena era el papá de Justo Arosemena, y además él llegó a ser presidente, como decía, del Estado del Istmo. Y fue funcionario tanto en Panamá como en Colombia, una persona que estaba había estudiado. En ese tiempo los estudios principales de los pocos panameños que podían estudiar eran en Lima y también en Bogotá. Así él estudió en ambas partes. Y bueno, fue una de las grandes personalidades del siglo XIX de Panamá, en el tiempo pues que él tocó vivir. Tuvo esos hijos, también Pablo Arosemena fue uno de los hijos de él. Tuvo pues una vida muy activa y unos hijos pues muy meritorios, como Justo, como Pablo. Y tuvo una hija también, José. Y bueno, el asunto, Magdiel, es que él hizo diferentes actividades. Fue en la sección española. La Estrella de Panamá comenzó en inglés. The Star se llamaba, en 1849. Pero ya en 1853, 4 años después, comenzó a tener una sección en español. De esa sección fue jefe de redacción Mariano Arosemena. Y también estuvo en varios, como en el Círculo Ismeño, en varios grupos vamos a decir, políticos. Cuando
de tertulias, eran tertulias y también escribían, tenían revistas, era la gente activa de la época, no había más, no eran uno más, era el grupo. Y en el caso especial de la miscelanialismo, él no fue el director era José María Goitía, que era el director del periódico, que era de 4 páginas, así tipo boletín, 8,5 por 11, así chiquito, 4 páginas, pero bueno, ese fue, ahí comenzamos, así comenzamos. Y él, José María Goitía, era el director y además era el impresor, el que manejaba la imprenta, era el propietario de la imprenta, una imprenta que para Panamá era muy grande, pero era la más pequeña que había porque nosotros éramos una población muy pequeña y el tiraje era muy pequeño, que compraron en Kingston a instancias de Bolívar, que le recomendó unos amigos de él que tenía allí en Jamaica y que le vendieron esta imprenta. También actuó allí en ese grupo, que ese mismo grupo, MacDiel, el periódico comenzó en marzo de 1820. Bueno, vino la imprenta. Y en marzo de 1821, o 2021, salieron las primeras ediciones. Estamos hablando de 1820. Y meses antes, pues, de la independencia. Y varios de ellos, que eran poquitos, no creas que eran muchos, estaba, por ejemplo, José, ¿qué? Juan José Calvo, Manuel José Ayala, Juan José Argote, Mariano Arosemena, esos 4 más el impresor que era, te dije, Goitía, José María Goitía. Eran esos 5, no eran más, ese era todo, hay para de contar. Eran los que estaban allí. De todos ellos, varios después ocuparon cargos diplomáticos de la nueva república, bueno, de Colombia, porque en ese tiempo éramos pues parte de Colombia, y ellos, este, pero de todos ellos, el que fue consistente y siguió toda la vida escribiendo y como periodista, a tal punto que yo creo que es el patriarca del periodismo panameño, fue Mariano Arosemena. Y como te dije, también fue uno de los redactores de esa acta de independencia. Así que fueron días muy, muy activos, muy dinámicos, y creo que vale la pena siempre señalar que el día que hicieron el cabildo allí en la Plaza de la Independencia, que a veces le llamamos Plaza Catedral, donde está la Basílica Santa María la Antigua, muy cerca de la presidencia, del edificio de la presidencia, allí fue el cabildo. Las personas, los principales líderes decían que vamos a unirnos a Colombia. Algunos no querían que nos uniéramos a Colombia. Hubo gritos que decían que no querían que nos uniéramos. Pero la mayoría estuvo de acuerdo en que uniéramos, pero no a la Colombia actual, ni nada de eso. Era al proyecto de Bolívar, que para diferenciarlo de la Colombia se le llamó la Gran Colombia. Y como tú bien señalaste al inicio, era una federación. Nosotros nos unimos a una federación donde ya estaba Colombia, estaba Ecuador y estaba Venezuela. Fuimos la cuarta pata a la mesa, pero no la Colombia sola, sino todo. Después cada uno tomó su rumbo y nosotros nos quedamos ahí 82 años hasta 1903, y por circunstancias de la historia, del destino, quedamos separándonos de Colombia también en noviembre. Nos separamos en noviembre de España y después nos separamos de, de Colombia en noviembre. Solo que acá el 3 de noviembre. Pero de ahí vinieron sucesivas adhesiones, como una de las más importantes, quizá la más importante después de la del Cabildo que hubo acá en la ciudad de Panamá, allí mismo, en la Plaza de la Independencia, que fue Colón, ¿no? Colón, el 5, que ellos hicieron varias cosas, incluso impidieron que los soldados que venían de Colombia para sofocar la separación, lo impidieron que pasaran para acá, para la ciudad de Panamá, en tren. Y lo hicieron desistir y se regresaron.
se regresaron y ya después fueron hechos consumados. No sé Claro, si sabes que Colombia después, semanas después, mandó una comisión, el presidente marroquín, era el presidente de Colombia, mandó una comisión para que Panamá aceptara ser la capital de Colombia a cambio de echar marcha atrás de la inauguración de esta república. Por supuesto que los que estaban en ese momento en las riendas, incluido Estados Unidos, que estaba allí pendiente de lo que estaba pasando, dijeron, never, jamás, jamás no, y ya se quedó así. Pero pudimos ver si ellos hubieran echado marcha atrás, hoy seríamos la capital de Colombia. que sería interesante de repente después del cambio, Rafael, hablar un poco acerca de Sí, esto y cuál fue la participación de Panamá dentro de todo este movimiento independentista que hubo en el siglo XVIII, no, XVII. 19, Sí, correcto. Ajá. sí, siglo XIX, Siglo XIX, sí, correcto. muy bien. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste, Rafael, de la intención de Panamá como capital. Creo que incluso Bolívar se refirió a algo parecido. Pero si te Bueno, parece, ajá, ellos de alguna manera copiaron la idea de Bolívar. Si quieres de eso también podemos hablar. Lo cierto es que una figura estelar de ese siglo XIX, de esa independencia de Panamá de España, de ese primer periódico, ese primer producto periodístico, fue Mariano Arosemena de la Barrera. bueno, y claro, y creo que de su hijo hablamos la semana anterior. Exactamente, Ajá. justo, Correcto. Bueno, vamos a un cambio comercial, Rafael, si te parece, y al regreso seguimos excelente. abordando un poco en la historia en torno a el 28 de noviembre, día en que en Panamá celebramos la independencia, pese a que tenemos unos que son 112 años tenemos, ¿no? Como república. No, No, 100, del 28 es no, no, 203. no, 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 como república después de la separación, pues fue en 1903, Ah, de la tenemos, República. Sí, tenemos 121. 121, 122 años. No, Sí, 21, sí, porque estamos en 2024, 121. correcto, Sí. pero sí tenemos 203 años de independencia de España y creo que también es importante hablar un poco acerca de esto. Pero eso lo vamos a ver, esto y más después del cambio aquí en Radencon en Relax. Antes te recuerdo, bueno, si necesitas dinero, tu carro te da catch. Con Financiera Turbo Catch aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi. Contáctanos 394-9815, desembolsa en 30 minutos. No te vayas, regresamos en breve con más de Relax. Y seguimos conversando con el doctor Rafael Candanedo. Bueno, se nos desconectó por aquí Rafael Candanedo. Estábamos hablando de algo bien interesante antes del cambio y es con referencia al 28 de noviembre, día en que en Panamá celebramos nuestra independencia de España, 203 años, rumbo a 203 años, eso es lo que estaríamos celebrando el 28 de este mes, o sea, el jueves, es el día en que cae este 2024, luego de esa independencia. Y mucho, algo de lo que conversábamos es que se habla acerca de la separación de Panamá de Colombia y por supuesto un evento sumamente importante, sobre todo porque hay bastante relacionado con el Canal de Panamá, una obra, una infraestructura de las más importantes en el comercio internacional y uno de los grandes distintivos de nuestro país. No obstante, también conocer previo a esto hubo una vida hispánica influenciada por España y cómo Panamá forma parte de esos movimientos independentistas de la época, motivados por el deseo de ser parte de esta gran república de Colombia que en su momento se le puso Gran Colombia para diferenciar a la Colombia actual, pero inicialmente era Colombia. Rafael. Sí, era Colombia, pero República de Colombia, pero en los 82 años que nosotros estuvimos arrimados allí a Colombia, cambió 6 veces de nombre. Tenía como un problema nuestra querida
vecina y de alguna manera madrina, madrina y madrastra, Colombia, tenía como un problema de personalidad. Se llamó, en una época se llamó Estados Unidos Colombianos y se llamó también Nueva Granada. De hecho, cuando José Domingo de Ovaldía fue presidente, José Domingo de Ovaldía Gallego, fue presidente del, del estado del estado del Istmo, se llamaba Nueva Granada. Tuvo varios nombres, tenía un problema de identidad, Colombia, y había muchas disputas entre diferentes sectores, tanto de Bogotá como de la parte del litoral, del centro, y muchas peleas, muchas guerras. Ellos vivieron siempre en guerra. A veces nosotros, Magdiel, a veces nosotros nos quedamos sorprendidos por esto del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Colombianas, esa, la FARC, todo eso, el M-19, y es que ellos han vivido en guerra desde mucho antes desde mucho antes que nosotros fuéramos parte, o sea, nos integráramos, nos arrimáramos pues a Colombia, ¿no? Y durante todo ese tiempo, la guerra de los 1000 días, nosotros no la comenzamos. Que en la escuela uno piensa que nosotros inventamos esa guerra, la guerra, fuimos víctimas de esa guerra, la guerra de los 1000 días, vino de allá para acá. Y uno de los puntos importantes en donde se libraron batallas fue precisamente en Panamá, en el famoso puente de Caledonia, ¿no? Exactamente, sí, ahí hubo una emboscada de los conservadores a un grupo de liberales, y los liberales que iban allí, mira, eran los más instruidos de esa época. Los liberales siempre dominaron en Panamá. De hecho, el Partido Conservador, el último presidente conservador, bueno, el primero y último de Panamá fue exactamente José Domingo de Valdía, el segundo presidente panameño, que él, después de Manuel Amador, José Domingo de Ovaldía era del Partido Conservador. Y cuando decidieron pues su candidatura, los liberales lo apoyaron, como los liberales se unieron a los conservadores para la separación, a pesar de que 3 meses antes, en mayo, 3 o 4 meses antes, habían salido de esa guerra, de la guerra de los 1000 días, donde algunos dicen que 500, 600, no sé bien cuántos fueron los que murieron en esa batalla del Puente de Caledonia, que fue una emboscada. O sea, ellos desde el punto de vista militar fallaron los liberales y los conservadores los emboscaron allí. Fue una, ¿cómo se dice? Por la espalda, pues. Pero bueno, estaban en guerra. Bueno, como dicen por allí, en el amor y la guerra todo se vale. Ahora, Rafael, me llamaba la atención Sí, que mencionabas antes del cambio que en algún momento se tenía vista a Panamá como la capital de la nueva nación colombiana luego de la sí. independencia Eh, de estos países. Esto incluía también a los estados que luego se separan como Ecuador, creo que Quito y Guayaquil estaban separados también, y Venezuela. no, bueno, o sea, porque noviembre son ambos momentos, 1821 y después 1903. Son dos momentos distintos, pero como tú muy bien indicas, ese ofrecimiento que en 1903 le hizo el gobierno del presidente marroquín, el presidente colombiano, le hizo a Panamá para que volviera digamos, al seno de Colombia, Panamá, y es que fuera la capital. Bueno, este era la misma oferta que le había hecho o que había propuesto Simón Bolívar. Y Simón Bolívar, sin haber estado en Panamá, lo propuso 2 veces. Lo propuso antes de que Panamá se independizara de España, en 1815, en uno de sus documentos más importantes, que es un análisis bastante pormenorizado de lo que había ocurrido en las guerras y en las luchas de independencia con España. Hasta ese momento, recordemos que ya se había independizado Venezuela, Colombia, eh, Argentina, México,
bueno, de los países más grandes se habían independizado de España y Panamá no, Panamá seguía todavía como parte de España. Y entonces lo que él dice allí es que él quisiera que Panamá fuera lo que era el Corinto para los griegos. Y cuando la Grecia antigua, cuando uno va a buscar qué era eso de los Corintos, el istmo era un istmo también, es un istmo, el istmo de Corinto, era el lugar donde se ponían de acuerdo desde el punto de vista político religioso. Ese es un lugar donde por un lado tiene Asia y por otro lado tiene Europa. Tiene acá África, tiene el mundo musulmán, el mundo persa, o sea, tiene diferentes, era como el lugar de encuentro, y allí se reunían pues los grandes líderes de la época antigua a ponerse de acuerdo sobre las diferentes cosas. Él dice que Panamá debería tener ese papel. Él se lo dijo en 1815 cuando se estaba pensando en una federación de todos los países que digamos, se habían rebelado contra España, que han sido colonia de España. Y en 1824, que ahora se están cumpliendo, ahora en diciembre se cumplen 200 años de esa carta. El 9 de diciembre él manda una carta de 1824. Él era el presidente de Lima, perdón, de Perú, y desde Perú, que no era parte de la federación esta, McGill, Perú siempre estuvo afuera, pero él, imagínate, tenía tanta influencia que él era el presidente de Perú en ese momento. Qué Y desde ahí él interesante. mandó la carta, en la carta donde él convocaba al Congreso Anfictiónico, que se hizo 2 años después, 2 años y unos meses menos, ¿no? Porque fue en junio del 2000, de 26. 1826. O Pe- sea, 2 años y unos meses menos, ¿no? Entonces, 2 años y 6 meses, vamos a decir que 18 meses. Una invitación 18 meses antes de la reunión, él decía que él quería que la reunión se hiciera en Panamá porque si hubiera que elegir una capital del mundo, él pensaba que esa capital debía ser Panamá. bueno, Y yo pienso que viéndolo desde un... mayor piropo Claro. no hemos tenido. Entonces los colombianos, acá en 1903, cuando ven que ya Panamá se ha emancipado, dicen, aguanten un momentito, por favor, acepten ser la capital de Colombia. Bueno, pero ya quizás el daño Ya era ya, tarde. ya era tarde, exactamente. Ahora, Rafael, tengo que preguntarte porque pensar en Simón Bolívar, sinónimo de libertador de América, es como muchos le llaman, es en esta figura que llega a representar el símbolo de libertad en varios países latinoamericanos, incluyendo el nuestro. Simón Bolívar no estuvo físicamente en Panamá, pero ¿cuánto No, representó su figura dentro del movimiento independentista de 1821? o sea, todo, todo. O sea, primero que ese movimiento independentista, desde mi punto de vista, y quiero decirlo con toda, si quieres, humildad, yo no soy historiador, pero por lo que he leído, por lo que he conocido la figura de Bolívar, por lo que conozco de esa época, con toda humildad pienso que el gran inspirador de esa independencia de Panamá de España fue Simón Bolívar, porque acá las noticias llegaban tarde, no había internet, no había radio, no había televisión. Los periódicos que llegaban tarde, los traían muchas veces gente que venía en barcos de Ecuador, de periódicos que allá había en esa época. Es más, Bolívar fue un gran animador de los periódicos. Se calcula que él fue inspirador de 200 periódicos en todo el continente, que eran propaganda, no es como los periódicos de ahora, eran nada más para hablar de la belleza de él, ¿no? Y de sus triunfos. Y entonces él, esos periódicos, la gente los recibía aquí, ahí en el muelle fiscal, los recibía en los puertos allá del interior y todo, y esos periódicos viejos, y entonces decían, oye, mira, este está pegado,
O sea, era como, no sé, como, o sea, no sé cómo vinculártelo, o sea, como Una un celebridad, líder, claro. una celebridad de la época. La noticia llegaba a estar, pero cuando, oye, mira, fíjate, ganó la batalla de no sé qué, ganó la otra, tal, etcétera, mira, ve. Y aquí también estábamos viviendo, como ellos habían vivido allá, los abusos de los españoles. Abusos en gran medida porque, por una cosa muy sencilla, las autoridades en España eran monárquicas, eran absolutistas, despóticas, y mandaban acá a cobrar tasas, hacer cosas, y lo de acá lo hacían a su manera y también con abuso, así que la gente ya estaba harta de todo eso. Entonces se sentía la gente identificada con lo que Bolívar estaba haciendo en estos países más grandes. Bueno, sabe que Bolivia es en honor a él, el nombre es en honor a él. Eh, y él también influía, no llegó a trabajar directamente con ellos, pero también influía sobre Chile, sobre Argentina, sobre los otros países. Para acá arriba, en la Carta de Jamaica menciona mucho a México. México también estaba viendo qué es lo que Bolívar estaba haciendo. Así que la, la independencia nuestra fue en gran medida la inspiración de Bolívar. El periódico ese, La Miscelánea, fue un animador increíble. Y tú sabes que lo cerraron, los españoles lo cerraron, el periódico. Y no sé si para fortuna o desgracia se murió el virrey español, que era Sámano, y volvieron a sacar el periódico con las nuevas autoridades y le dijeron, hey, vamos a bajar un poquito el tono. Y lo siguieron el periódico en las 4 o 5 ediciones que salieron antes de, bueno, quizás más, porque era semanal. Semanal, 4 paginitas, era un gran motivador de la independencia. Pero todo en función de las ideas de Bolívar, ese era el gran referente. Entonces sí es una figura muy, muy importante. No, lo que te decía es que cuando fueron a comprar la imprenta, él les sugirió que fueran a Nueva York. Cuando fueron allá, estos eran unos mastodontes. Nueva York ya era una ciudad de millones de habitantes. Y las imprentas que habían allá, imagínate, nosotros éramos 5.000 acá. Entonces ellos se quedaron un poco, digamos, tristes, Goitía y los otros, ¿no? Los que fueron a Nueva York a comprar la imprenta. Entonces él le dijo, no, no, pero yo tengo unos amigos acá en Jamaica donde hay imprentas más pequeñas. Y eran imprentas, de hecho, eh, británicas que las hacían también para venderle en países más pequeños. De muchas de las colonias, pues, británicas, eh, de Europa y de América, donde ellos tenían colonias, entonces ellos fueron ahí y ahí en Jamaica les vendieron esa imprenta y la trajeron. La imprenta también, o sea, el periódico, yo no puedo decir que fue tan influyente, pero la figura de Bolívar sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Rafael, claro que sí. Mira, y Sí. justo aquí un oyente me acaba de hacer una consulta también. Estaba con el oyente. Saludos también al señor Araúz. Eh, él preguntaba sobre bueno, cambiando el tema rotundamente, pero quiero hacer un paréntesis porque sí, quiero aprovechar los últimos 10 minutos. El autor de la letra del himno nacional, que si él estuvo involucrado a algún duelo, eh, porque aparentemente tuvo algo que ver, y si sabes algo al respecto. Eso con respecto a ese tema. Y lo otro que quería también aterrizar un poco eran esas figuras principales dentro de todo este evento del 28 de noviembre, Rafael, porque, a ver, creo que muchos conocemos todos los principales personajes que envuelven al 3 de noviembre, antes y después, todo lo que nos llevó hasta allá. Pero antes de eso, ¿quiénes eran, digamos, los que promovían el tema de la independencia en Panamá? Tú mencionaste al papá de Justo Arosemena. Eh, Incluso la figura mítica, y digo mítica porque todavía está el dilema entre si existió o no una Rufina Alfaro, y cuál era la correlación que existía
de los Santos con el movimiento independentista de la época. Sí, sí. Bueno, en realidad eh, muchos dicen que esto vino del interior para la capital, porque después de ese grito de la villa, que como dije antes, dos o un día antes había comenzado en las tablas, hubo un motín en las tablas. En ese tiempo, digamos, la representación de la monarquía española era, eran los cuarteles. Y entonces, primero, ante el cuartel del el cuartel de las tablas y después acá el cuartel de la villa. Bueno, la figura de Rufina, varios, ahí estaban los hermanos Quintero, había varias personalidades que se sumaron rápido, incluso había un señor que ahora no recuerdo el apellido, que él había ido de Natá. Algunos natariegos, que eran, digamos, la gente más leída, más instruida de la época, también ayudaron a animar eh, la, la revuelta en la villa de los Santos. Recordemos que Natá fue la segunda ciudad o la segunda población creada después de Panamá, de Nuestra Señora Asunción de Panamá. Donde estamos, que Hoy ahora es Ciudad de Panamá la Panamá. Vieja, ¿no? Lo que conocemos hoy como la ciudad. Sí, lo que conocemos como Panamá la Vieja, que Nuestra Señora Asunción de Panamá, y que se creó en 1519, de alguna manera de los vestigios de Santa María la Antigua, que hoy es del lado colombiano, allá a orillas del Golfo Urabá, en la, digamos, en el norte del Golfo Urabá, en la orilla norte del Golfo Urabá. Y después, la segunda población, y también fue la segunda del continente americano, del, bueno, vamos a decir del Pacífico americano, fue Natá, Natá de los Caballeros. De hecho, Pedrarias, que fue el creador de Natá también, y en ese tiempo Natá no era el lugar donde nosotros vemos hoy, incluía desde Chame para allá. Desde Chame llegaba hasta Aguadulce y Natá de hoy, ¿no? Incluía una extensión muy grande porque la idea de Pedrarias, que era un general, era un estratega, y de la gente que estaba con él, era que, recuerda que eran poderes muy unidireccionales. Tú dices Pedraria y preguntas, bueno, otra gente, no, todos los demás decían lo que Pedraria señalara. Entonces él quería que eso fuera un granero, el granero de la ciudad de Panamá, de, bueno, de Panamá la Vieja, que demoró, bueno, más de un siglo ahí en pie hasta que fue incendiada. O sea, a nosotros se nos olvida a veces que la ciudad de Panamá, lo que llamamos hoy Panamá Viejo, ella tuvo más de un siglo en pie, un siglo un siglo y medio. Entonces, Natá, allí, entonces había personas en Natá también ilustradas y todo, y se unieron con lo de la villa. Esas personas también fueron relevantes en la revuelta. Y allí esto se extendió para, vamos a decir, el occidente de, vamos a decir, Veragua, Chiriquí, se extendió y hubo movimientos allá que se adherieron a, por lo menos en Alange, en Chiriquí, al, vamos a decir, al grito de que no fue declaración de independencia. Eso hay que decirlo. Fue un antecedente muy importante, pero no hubo tal declaración de independencia. Fue un grito de libertad. Ahora, Rafael, te puedo preguntar también cómo se interpreta esto de los gritos, ¿no? Porque incluso México también celebra el grito de independencia y no sé qué otros países de América celebran un grito per se, que no es lo mismo como mencionas, que un acta de independencia. Incluso en Panamá Sí, tenemos el 10 de noviembre, el Día del Grito, y el 28 como
el día en donde formalmente pues se declara la independencia, Sí. pero a ver, ¿cómo entendemos esta... Sí, yo pienso, Magdiel, que tiene que ver con la palabra que tú has usado. El 28 es formal, el grito es informal, pero ya en el grito se está diciendo, hey, hay problema, este, puede venir más fuerte. O sea, fue una protesta, una manifestación. Eh, Perdóname la comparación, pero es como lo que ocurrió hace exactamente un año. Un llamado de atención, oiga, mire lo que nosotros pensamos. Y bueno, cuando los sociólogos, los antropólogos, todos van a analizar y dicen, bueno, pero es que no era solo el tema de la mina, era el tema del desgobierno, era el tema del abuso, lo que usted quiera. Bueno, allá igual. Esa protesta del año pasado sería el equivalente a un grito. Claro, no tenías los montones de gente. O sea que fue una protesta informal. Una protesta informal, pero imagínense, haciéndola ahí frente al cuartel. O sea, imagínate lo que eso significa. Hace 203 años, haciéndole un motín ahí frente al cuartel. Los vecinos de la villa. Eso es muy serio. Eso no es relajo. Y mira, yo sentí, Magdiel, yo sentí varios días digamos, en mi conciencia, que Nito estaba afuera y no me gustaba porque digo, ¿quién se va a quedar? Y tú recuerdas, Magdiel, las 3 o 4 veces que él habló, que nadie, o sea, era como si no dijera nada. Y toda nuestra sociedad estaba, ¿qué dijo? Es más, alguna gente se disgustaba porque está hablando, no debía ni hablar. Bueno, igual fue ese grito. Fue una protesta, vamos a decir, informal, tal. ¿Qué es lo que es diferente el 28 de noviembre? 18 días después, que ya por escrito, y decían los romanos, lo escrito queda, en lo escrito aparece ya diciendo nosotros nos independizamos de España. Es más, el título dice Acta de Independencia. Nosotros nos independizamos de España y dice también nos unimos de manera voluntaria a Colombia. O sea que eso ocurre el mismo Colombia no día. nos ganó en una guerra. Por eso muchos colombianos, incluso colombianos súper inteligentes, bueno, García Márquez no, García Márquez siempre lo entendió, lo que había pasado, y quería mucho a Panamá. Pero muchos colombianos se equivocan porque piensan que Colombia nos ganó en una guerra. Aquí no hubo una guerra con Colombia. Al contrario, lo que había era paz. Y que nos vamos a unir al proyecto de Bolívar de buena fe y todo, ¿no? No funcionó, pero nosotros decidimos, vamos a arrimarnos a Colombia. Usamos la palabra unirnos, pero no para siempre. El tratado, Jaibuno Varila sí decía que el tratado era perpetuidad. Afortunadamente lo cambiamos, pero ahí decía que era perpetuidad, o sea, para siempre. Nosotros no pusimos, nos unimos a perpetuidad Colombia, pusimos, nos unimos a Colombia. O sea que nos podíamos haber separado mucho antes, como lo hicieron Venezuela y Ecuador. Que bueno, era parte también, me imagino, del movimiento de la época con esa idea federal, justo como lo hicieron las colonias en Estados Unidos, Es consolidando, correcto, claro. es correcto. Es que todo está unido. O sea, por eso es que hay personas que dicen, no, Panamá, no sé qué. Nosotros estamos en gran medida, Bolívar estaba inspirado por lo que había ocurrido en Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esa era su inspiración, la ilustración y exactamente lo que estás diciendo. Y la idea era eso, oye, si Estados Unidos se unieron todas estas colonias y otras, vamos nosotros a hacer una federación así. Pero mira que desde el primer día Perú dijo, no, nosotros no vamos en eso. Y ellos siempre fueron un estado aparte. A pesar de que Bolívar los mimó, Bolívar estuvo en las batallas, influyó en las batallas. De hecho, nosotros estuvimos en la batalla de Ayacucho. Dice que fuimos 1000 soldados panameños a la batalla de Ayacucho, que fue también inspirada e instigada por Bolívar. Oye, y muy interesante, la verdad, Rafael, y muchísimas gracias por traer estos temas tan interesantes del 28 de noviembre. Creo que hay muchísimo, pero muchísimo que contar Sí, desde el 21, perdón, 28 de noviembre de 1821 a
en 1903 hay mucho tiempo. Sí. No alcanza los 100 años, Va- pero sí. sí. No, Magdiel, lo que te digo es sobre el duelo. Yo leí eso, pero yo, hasta que no tenga más información, Ah, claro. pienso que es leyenda urbana, pero vamos a investigarlo Lo del duelo y lo hablamos después. del autor De Jerónimo de la de Osa. Jerónimo de la Yo Osa, escuché correcto. eso, yo lo leí en algún lugar, pero no sé, no me siento tan cómodo para hablar sobre eso, pero porque no sé si es leyenda urbana, cuánto es cierto, pero se puede investigar, es un tema interesante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí vamos a estar en la otra semana con más perfiles, ya entrando en temporada navideña, pero qué bueno que hayamos tocado estas semanas, estos 2 lunes que nos dio noviembre, un poco de lo que es Sí, nuestra historia patria y recordar muchas de esas personas. Lastimosamente, y me hubiese gustado, porque te lo mencioné también, que tocáramos la figura de las mujeres dentro de la conformación de la patria. Así que lo dejamos en un pendiente que tenemos, Rafael, si te parece. sí, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo y buenas tardes. Claro que sí, nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio, así que no se vaya, que en breve regresamos con más.